Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Castillo Torres y el día de hoy hablaremos sobre los trastornos del lenguaje. ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación, los cuales afectan la manera en que las personas utilizan y procesan el lenguaje, válgase la redundancia. Estos trastornos suelen estar relacionados con el desarrollo. Comienzan desde la infancia y continúan hasta la edad adulta o lo que comúnmente conocemos la adultez. Pueden ser ocasionados por una lesión cerebral o por alguna enfermedad. Algo muy importante que debemos de mencionar es que los trastornos del lenguaje no están relacionados con la inteligencia, es decir, que estos no afectan para nada en la inteligencia de la persona que lo posee. Simplemente puede tener ciertas dificultades a la hora de expresarse. Otro punto muy importante es que lo primero que hay que hacer para descartar y detectar los trastornos del lenguaje es descartar todos aquellos problemas de audición que pueden afectar el lenguaje. Todo esto para que después no se pueda confundir con algún tipo de trastorno. Afasias. Es una disfunción del lenguaje que puede involucrar una alteración de la comprensión o la expresión de las palabras o equivalentes no verbales de las palabras. Se debe a un problema en los centros del lenguaje de la corteza cerebral y los ganglios basales, o en las vías de la sustancia blanca que los conectan. Usualmente resulta de trastornos que no causan daño progresivo, es decir, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico y una encefalitis, o pueden ser también casos en los que la afasia no empeora. Y esos casos, son los que la afasia no empeora. O a veces puede ser resultar un trastorno progresivo, por ejemplo, un tumor encefálico que aumenta de tamaño, como la demencia, y en tales casos la afasia aumenta o empeora de manera progresiva. Tenemos la afasia de recepción, la cual es también denominada sensitiva, fuente o de Wernicke. En este tipo de afasia los pacientes no pueden comprender las palabras ni reconocer los símbolos auditivos, visuales ni táctiles. La afasia de expresión motora no fluente o de Broca es aquella que altera la capacidad para producir palabras, pero la comprensión y la capacidad para conceptualizar, están relativamente preservadas. Se da por un trastorno que afecta el área frontal o fronoparietal izquierda dominante, que incluye el área de Broca. He ahí la denominación de afasia de Broca. Disfasias. La disfasia es un trastorno específico del lenguaje, consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas peculiares. Una persona que presenta alguna disfasia normalmente se ve con pocas intenciones de comunicarse con los demás, tiene algunas omisiones de los elementos gramaticales al formular una frase, dificultad para los pronombres personales, tiene poca riqueza de vocabulario, entre otras. Existen tres tipos de disfasias. La disfasia motriz o expresiva. En esta, la persona que lo padece muestra un buen nivel de comprensión, pero al mismo tiempo presenta una destacada dificultad para poder imitar los sonidos o fonemas y palabras. Posee un lenguaje espontáneo, pobre y escaso. Disfasia sensorial o receptiva. Este tipo de disfasia se ve caracterizada en que hay presencia de dificultades en las asociaciones verbales, en la interpretación del lenguaje ambiental, como por ejemplo la dificultad para interpretar las sensaciones que nos dan los colores claros en una habitación y en la evocación verbal de los objetos, es decir, dificultad para recordar el nombre de los objetos. Disfasia mixta. Esta disfasia requiere el conjunto de síntomas motores y sensoriales, es decir, es una combinación de las dos anteriores. Disartia.
Es una enfermedad en la que los músculos que usamos para hablar son débiles o tienen dificultades para controlarlos. Las causas frecuentes de la disartria comprenden trastornos del sistema nervioso que denominamos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales, entre otros. Los signos y síntomas que presentan los pacientes con disartria pueden variar. Esto se ve afectado por la causa oculta que puede tener esta patología. Y tenemos que presentan balbuceo, un ritmo lento del habla, incapacidad de hablar más fuerte que un susurro o hablar demasiado fuerte. El ritmo es irregular o anómalo al hablar, el volumen es irregular a la hora del habla y se presenta una dificultad para mover la lengua o los músculos faciales. Dislalia. La dislalia es un trastorno del habla donde el niño falla en la articulación específica de ciertas consonantes. La persona puede presentar dificultad al articular fonemas, alteración de determinados sonidos, sustitución de un sonido por otro de forma incorrecta o ausencia de algún sonido, como por ejemplo lo que se presenta en la imagen. Se suele clasificar en 4 tipos. Evolutiva, donde el niño es incapaz de repetir o imitar las palabras que escucha. Funcional, se da como consecuencia de fallas en el funcionamiento de los órganos periféricos. Audiógena, que es la alteración que se debe a los problemas auditivos. Y orgánica, donde la dificultad en el pronunciamiento se debe a cuestiones orgánicas. Disfemia. La disfemia es un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara y el cuello. Se presenta miedo y estrés. Estas disfluencias o bloqueos son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales. Existen tipos de disfemia como son la tónica, que está caracterizada por múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos, la clónica, que está caracterizada por la repetición de sílabas y palabras enteras más frecuentes en consonante que en la vocal, y tónico-clónica o mixta, que es la combinación de ambos tipos ya mencionados y es la manera más frecuente que se presenta, porque resulta difícil de encontrar un disfémico puro, tónico o clónico. La mayoría combinan los dos síntomas. Retraso simple del lenguaje. Se habla del retraso simple del lenguaje cuando un niño sin ninguna otra alteración aparente va adquiriendo el lenguaje más tarde que otros de su misma edad. Es decir, hay un retraso como tal en el aprendizaje o en la pronunciación y esto se ve pues de manera más marcada porque si comparamos a dos niños, perdón, de las mismas edades, uno empieza a tener a lo mejor la pronunciación de palabras antes que el otro y es de esa manera como nos podemos dar cuenta. Tenemos que la comprensión del lenguaje, aunque de forma menos llamativa, también puede ser inmadura. Las causas que tienen este tipo de patología es que existe un componente hereditario, es decir, que algún familiar ya tuvo o presentó la misma patología, pero también hay factores ambientales que pueden causar el retraso, es decir, que los padres tienen un pobre o inadecuado vocabulario o estimulan poco a su hijo. Los modelos de crianza, como lo son la sobreprotección, pueden entorpecer un correcto desarrollo y es muy importante fomentar la autonomía personal y social del niño. Haciendo una mención o una recalcación en la disfemia, también se conoce o se puede confundir con la tartamudez, que son patologías que se relacionan demasiado. Sin embargo, en el ámbito de la terapia ocupacional y del lenguaje es mucho más correcto llamarlo disfemia a tartamudez, ya que pueden tener características diferentes, aunque de cierta manera pueden ser similares las manifestaciones.